Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos con una pregunta sobre el momento de tomar el café y si es malo tomarlo a primera hora, como afirman algunos. Me preguntan después sobre mis últimas lesiones y cómo las enfrenté, tanto a nivel de rehabilitación como mental, y aprovecho para hablar un poco más de las lesiones, por qué se producen y cómo reducir el riesgo. Hay una consulta después sobre cómo lidiar con las críticas o con la presión social cuando llevamos buenos hábitos o intentamos llevar buenos hábitos y el entorno como que nos empuja a comer cosas que no queremos o nos dice que estamos obsesionados y este tipo de cosas. Pero hablo también de que es verdad que algunas personas realmente se obsesionan con alcanzar algún grado de pureza en su dieta o se sienten mal si tienen que dejar de entrenar un par de semanas y explico cómo lograr lo que yo considero que es un sano equilibrio. Nos preguntan después sobre el impacto en la microbiota de tomar antibióticos cuando somos pequeños y si eso realmente dificulta la pérdida de grasa cuando somos adultos. Veremos qué evidencia existe y el impacto real que puede tener y cuál suele ser una causa mucho más común por la que la gente no pierde grasa. Y por último, hay una pregunta sobre si el boxeo es una buena práctica deportiva y comentaré lo bueno y lo malo que le veo. Antes de pasar a las preguntas, dos mensajes importantes. El primero es que el 5 de noviembre tenemos el primer encuentro presencial de Perform Institute en Málaga. Estaremos 8 ponentes, además de Ismael Galancho, Borja Bandera y yo mismo. Estará Sergio Espinar, que ha pasado ya un par de veces por este podcast, Rocío Pomares, que es psicóloga deportiva, Juanjo Brau, que es exdirector de fisioterapia del Fútbol Club Barcelona, Marta Castroviejo, doctora en biomedicina y nutricionista, y Jessica Reyes, entrenadora especializada en atletas de élite. Es un evento de un día entero, donde además de las charlas tendremos mesas redondas de debate y oportunidad para interactuar con todos los ponentes. Es un evento patrocinado por Paleobull, que ya los conocéis, por Melio, especialistas en análisis clínicos, y por DutiFit, que es una app todo en uno para profesionales del fitness y la salud. Y lo segundo sería agradecer como siempre el patrocinio de Paleobull otra vez y WeBotanics. Esta semana destaco el producto Green Bull de Paleobull, que es una forma de incluir extractos de multitud de verduras y frutas para aquellas personas que quizá no incluyáis suficientes frutas y verduras en vuestra alimentación. Y de WeBotanics, que es WeBotanix, destaco esta semana su producto Calmia Dia, que incluye ashwagandha, azafrán, rhodiola rosea, L-triptófano y otros compuestos que han demostrado ayudar a reducir la ansiedad y va muy bien con su línea de aceites de CBD de alta calidad. Podéis conocer más en paleobull.com y en webotanics.com y con el código FR10 en mayúscula con número FR10 tendréis un 10% de descuento en todos los productos, al igual que en tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, ¿qué tal? Soy Ramón desde Madrid. Y mi pregunta es sobre la toma de cafeína a primera hora de la mañana. Esto viene porque últimamente estoy escuchando en redes bastante gente aconsejando no tomar cafeína a primera hora, por lo menos hasta las 9:30 o 10 de la mañana, porque dicen que interfiere con el mecanismo natural de despertar del cuerpo, básicamente, y puede llegar a hacer que, digamos, generes una cierta dependencia a la cafeína que, bueno, en general eso puede ser un problema y para eso están los ayunos que se pueden hacer de cafeína de vez en cuando, pero en concreto esto es tiene que ver con el despertarse por la mañana, ¿no? El hecho de que si tomas cafeína siempre, pues el cuerpo se desacostumbra a despertarse por sí mismo, digamos, y que puede ser muy contraproducente. Me parece que puede tener sentido, pero no tengo ni idea a nivel científico de si esto es así o no. Y lo que he podido buscar en internet, la verdad es que veo opiniones confusas y contradictorias y tampoco he visto nada en tu blog específicamente sobre esto. Así que nada, no sé si conoces algo sobre esto y tienes alguna idea, alguna opinión. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Ramón. Me la han hecho varias personas durante los últimos meses a raíz de afirmaciones de gente conocida como Andrew Huberman, que muchos divulgadores y medios copian después, y se ha generado esta idea que no está respaldada por ninguna evidencia y que se basa en conjeturas. Entonces, no voy a decir que sea una idea falsa, porque como digo, no hay evidencia ni en un sentido ni en otro, pero me parece que es una idea basada en el reduccionismo y en una idea teórica de cómo funciona el cortisol, y es lo que voy a comentar.
Si tienes una buena regulación circadiana, el cortisol se reduce por la noche para no interferir con el sueño y se eleva por la mañana, o sea, actuando en parte como despertador natural y se sigue elevando después de despertarnos. Y lo normal es que haga picos, a que llegue a su máximo nivel, pues media hora o así después de despertarnos, ¿no? Pero también es verdad que hay bastante variación o bastantes diferencias individuales. Después de llegar a ese pico empieza a bajar gradualmente y normalmente una hora, hora y media después de habernos despertado, pues llegamos más o menos al mismo nivel que teníamos cuando nos despertamos. Y lo que recomienda esta nueva corriente es no tomar el café a primera hora para no elevar más el cortisol y tomarlo una hora o hora y media después de habernos levantado cuando el cortisol ya ha bajado, y usar así el café para volver a elevar un poco el nivel de cortisol y, en teoría, tener más energía y, en teoría, evitar esa bajada de energía típica a primera hora de la tarde. ¿Cuál es el problema con esta recomendación? Pues, como decía antes, que tiene exactamente cero evidencia. Es una conjetura, que, insisto, no voy a decir que sea mentira, o sea, podría ser que si se hace un ensayo clínico en 100 personas, 50 toman café a primera hora y 50 lo hacen hora y media después. Podría ser que viéramos diferencias y que los que postergaron el café reporten algún beneficio en términos de niveles más estables de energía o lo que sea, ¿vale? Pero honestamente lo dudo. Y lo dudo primero porque el impacto del café en los niveles de cortisol solo es relevante en personas no habituadas al café. En personas que toman café a diario, el impacto en el cortisol es casi insignificante. Y esto es lo que nos dicen pues, los pocos estudios que han analizado esto. Y la mejora que produce el café en el estado de vigilia sabemos que tiene mucho más que ver con su papel en el bloqueo de los receptores de adenosina que con su elevación del cortisol. Pero repito, no estoy diciendo que no sea así, simplemente que no debería plantearse algo como un hecho cuando no hay ningún estudio que respalde esa idea. Personalmente he experimentado un poco con esto, he cambiado la hora a la que tomo el café, a postergarlo una hora, 2 horas, y no solo no he notado ningún beneficio, sino que creo que me sienta mejor tomarlo poco después de despertarme, ¿no? Además, la cafeína tarda pues 20-30 minutos en empezar a hacer efecto y su efecto dura varias horas, no es que te dé así un pico de 15 minutos, ¿no? Y después desaparezca, o sea, es más gradual y por eso creo que esta hipótesis es poco plausible. Pero, como digo, es una de esas cosas que cada uno puede probar, puede experimentar y si notas algún beneficio en postergar ese primer café, pues genial, no hay ningún problema, pero hay que ser escéptico con estas recomendaciones universales en base a ideas simplistas como esta. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me llamo Juan y antes de lanzar la pregunta como tal, pues me quiero sumar a los agradecimientos que todo el mundo te da porque sin duda alguna son más que merecidos y tu labor divulgativa pues nos ayuda muchísimo a mejorar nuestra salud, además en tantos aspectos, tener también un concepto más global de cuerpo, mente, en fin, pues muchísimas gracias. Y luego te quería preguntar si alguna vez te has lesionado, que supongo que sí, y cómo lo enfocas. Yo es que este último año pues he tenido 2 lesiones más o menos, bueno, no muy graves, pero sí que me afectan muchísimo, sobre todo a nivel psicológico. Además, pues tengo ya una edad que, bueno, me siento mejor que nunca, sinceramente, gracias a tus consejos, pero a punto de cumplir los 46 años, pues cada vez que me lesiono, pues tengo que escuchar muchos comentarios de es que ya tienes una edad, debes de cuidarte, tanto deporte no puede ser bueno, etcétera, etcétera. Y así que nada, pues simplemente preguntarte cómo enfocas las lesiones desde el punto de vista psicológico, emocional y, bueno, por supuesto también funcional para que la recuperación sea lo más pronta posible. Gracias por la pregunta, Juan, y por tus palabras. Me hizo gracia un comentario en un episodio anterior que decía que qué casualidad que todos empezarán agradeciendo mi labor, como dando a entender que solo escogía las preguntas que empezaran así, ¿no? Y de verdad que no, ¿vale? Que nadie se sienta obligado porque no es un factor que forme parte de mis criterios para seleccionar las preguntas, de verdad. Y pasando ya a tu consulta, voy a aprovechar para hablar un poco más sobre la parte funcional y después sobre mi caso particular, ¿no? A nivel, como decías, emocional, psicológico, etc. Al final, simplificando mucho, las lesiones se producen cuando la carga que se aplica a un tejido, sea un músculo, sea un tendón, sea un hueso, supera la capacidad o la tolerancia de ese tejido.
Y de aquí ya emanan dos recomendaciones básicas. Primero, tenemos que ajustar bien las cargas del entrenamiento y normalmente a medida que cumplimos años las cargas que podemos tolerar se reducen, aunque no tanto como la gente piensa. Y segundo, si desarrollamos más tolerancia en los tejidos tendremos menos lesiones. Y la paradoja aquí es que para aumentar la tolerancia tenemos que aplicar carga. Por eso debemos lograr ese equilibrio, ¿no? En usar cargas altas por un lado, porque tenemos que estresar nuestros tejidos, pero no tan altas como para que se produzca una lesión. De hecho, lo que nos dicen los estudios es que lo que aumenta principalmente el riesgo de lesión en deportistas es un aumento brusco de las cargas. Si estás en unas semanas con cargas bajas y de repente las subes mucho, por ejemplo en una competición donde sueles ir a tope, el riesgo de lesión aumenta de manera importante. Y para reducir, por tanto, el riesgo de lesión, debes mantener cargas moderadamente altas en los entrenamientos, ya que eso reduce el riesgo de que un aumento repentino en el estrés lleve a una lesión. Por eso en el deporte profesional tiene muchísima importancia esta idea de la gestión de las cargas, ¿no? De evaluar a qué cargas están sometidos los deportistas para asegurar que es moderadamente alta en general, evitando periodos de cargas bajas que hacen que después, al competir o al hacer una sesión especialmente intensa, pues aumente el riesgo de lesión. Pero a su vez no queremos subir tanto las cargas como para que se supere la capacidad de los tejidos y ahí se produzca una lesión. Evidentemente, esta idea hay que aterrizarla después en función de cada deporte, de cada caso, pero como recomendación general sería esforzarse en los entrenamientos, pero sin pasarse. Es decir, en una escala de esfuerzo de 0 a 10, la mayoría de sesiones deberían ser de esfuerzo 8, vamos a decir, con alguna sesión de esfuerzo 9-10, que por ejemplo en deportistas que compiten pues van a ser las competiciones, que es donde más nos esforzamos, y después de esas sesiones especialmente duras, pues deberíamos incluir alguna sesión de esfuerzo 6-7 para favorecer la recuperación. Y como digo, esta es una idea muy general, hay que aterrizarla después en programaciones concretas, pero conceptualmente sería algo así. Después, ¿qué ocurre cuando ya se ha producido una lesión? Pues que la capacidad del tejido dañado se reduce mucho, dependiendo obviamente de la magnitud de la lesión. Puede ser una pérdida de capacidad del 20% si es algo leve o de casi el 100% si es una lesión muy grave, ¿no? Y para rehabilitar el tejido, una vez superada la fase de dolor agudo e inflamación aguda de los primeros días, lo que hay que hacer es empezar cuanto antes a volver a aplicar carga. Uno de los principales errores durante décadas era recomendar reposo tras una lesión, ¿no? Si te lesionas, reposa, no hagas nada con esa extremidad o ese músculo lesionado, lo que sea, simplemente espera a que se recupere y hoy sabemos que esto es un error. Lo que debemos hacer, una vez pasada, como digo, esa fase aguda de la lesión, es ir aplicando tensión de manera incremental a los tejidos dañados. Evidentemente, esta tensión quizás tenga que ser muy pequeña al principio porque podemos haber perdido mucha capacidad, pero ir aplicando tensión de manera gradual es la mejor forma de que esos tejidos no se atrofien y de que recuperen poco a poco su capacidad previa a la lesión. Y de nuevo, estas son ideas generales. Lo ideal, evidentemente, es que acudas a un fisio, a un profesional con experiencia, pero si alguien te recomienda reposo y que no hagas nada y que esperes a que se cure solo y tal, cuidado, porque esa persona seguramente no está actualizada. Pasando ya a mi caso, en los últimos años solo he tenido un par de lesiones relevantes, tampoco graves, pero que sí tuvieron un impacto en mis entrenamientos durante meses. Además coincidieron en el tiempo, por lo que fueron unos meses un poco complicados y ahora hablaré de la parte más mental, pero quiero continuar la temática de la recuperación funcional. La primera lesión fue en el hombro derecho, estaba en una carrera de obstáculos, estaba pasando un obstáculo elevado con estas sujeciones colgadas en una barra y mientras tenía el brazo derecho flexionado, colgado de un agarre, extendí el brazo izquierdo hacia el siguiente obstáculo y justo al agarrar la siguiente sujeción, pues se soltó, ¿vale? Esto como que me pilló por sorpresa, llevé la carga al hombro derecho para no caerme, justo cuando estaba soltando ese brazo y ahí pues noté una especie de desgarro. No muy fuerte tampoco porque seguí en la carrera y simplemente me salté un par de obstáculos que eran de colgarse, que ya noté que no podía, pero el dolor no fue muy fuerte hasta la noche, que me costó dormir y al día siguiente pues notaba bastante dolor, sobre todo al hacer el gesto como de tirar con el brazo hacia atrás. Sin embargo, casi no me molestaba para empujar de manera horizontal y me dolía solo un poco para empujar de manera vertical. Y además me dolía el simple gesto de llevar el brazo hacia atrás, por lo que estuve meses que tampoco podía hacer sentadilla con barra, porque al intentar agarrar la barra llevando el brazo hacia un lado para coger la barra por arriba, pues no podía, me dolía mucho ahí, ¿no?
Y la forma en la que lo rehabilité es buscando las posiciones, los ángulos en los que me dolía e intentar aplicar tensión ahí, ¿vale? En ese ángulo, en esos puntos, a veces con bandas, a veces con isométricos, con ejercicios isométricos. Lo comento en el episodio 299 con los chicos de Enso Movers, que de hecho me ayudaron en ese proceso, pero la clave es esa, es recuperar la capacidad de los tejidos dañados y para eso hay que aplicarles carga de manera gradual. Y como decía antes, al principio, si la lesión es seria, la carga será muy, muy baja, quizás sin movimiento, o sea, isométrica, pero hay que empezar donde puedas e ir incrementando poco a poco. Y algo similar con una pubalgia que tuve también el año pasado, porque empecé a jugar fútbol después de muchísimos años sin jugar, y el fútbol pues tiene movimientos muy concretos, muy específicos, y si no tienes la capacidad adecuada en los tejidos involucrados, pues la pubalgia es bastante común, ¿no? Puede haber daño en los tendones de los aductores, que es la pubalgia baja, o en mi caso la pubalgia alta, ¿no? O sea, el daño parecía en los tendones que unen los abdominales con la pubis. Tradicionalmente se hablaba de tendinitis porque se pensaba que el dolor venía de una inflamación de los tendones, pero actualmente se usa el término tendinopatía porque se ha visto que en muchos casos, en la mayoría de hecho, no hay realmente una inflamación relevante y que es básicamente daño en esos tendones porque la carga que se les aplica, como decía antes, superó su capacidad. Y las lesiones de tendón suelen tardar mucho más en rehabilitarse porque el tendón tiene mucho menos riego sanguíneo que el músculo y eso pues dificulta la recuperación. Y también es un problema en el caso de las personas que hacen mucho ejercicio de aislamiento muscular, ¿no? Y desarrollan músculos muy fuertes, pero que no fortalecen los tendones, porque si los músculos se hacen mucho más fuertes que los tendones, pues el riesgo de lesión en movimientos más aleatorios del día a día pues es mucho mayor, ¿no? Pero bueno, me estoy enrollando y por concretar, con la pubalgia la rehabilitación fue similar, básicamente ir aplicando carga gradual en esos tejidos con distintos ejercicios y tardé pues 3-4 meses en estar no al 100%, pero al 90-95%, ¿no? Y luego quizás un par de meses más en estar 100% bien. Y como dije antes, estas dos lesiones coincidieron en el tiempo y me limitó bastante. Tuve que dejar un tiempo el fútbol, aunque ya he vuelto. Tuve que limitar muchos ejercicios de hombro, no pude hacer sentadilla con barra durante meses, pero hacía sentadilla con kettlebell, las repeticiones más altas. Y en definitiva hice cambios. O sea, es frustrante, pero bueno, o sea, intento aplicar en estos casos los principios que describo en mi libro Invicto, ¿no? Intento aplicar estoicismo, no quejarme por mi situación, adaptarme, aprovechar lo bueno. O sea, por ejemplo, incorporé ejercicios y técnicas distintas que no había usado antes, hice algo más de cardio, aprendí variantes de ejercicios, aprendí sobre rehabilitación. Y no es que esté ahora contento de haberme lesionado, pero mirando atrás creo que me ayudó, como digo, pues a fortalecer puntos débiles, a hacer más variados mis entrenamientos. Y creo que este es el enfoque, o sea, no venirte abajo, adaptar los entrenamientos, hacer lo que puedas, incluir, por supuesto, trabajo de rehabilitación y tener paciencia. Y sobre los comentarios de la gente, que si tienes ya una edad, que si tanto deporte, pues lo de siempre, ¿no? O sea, que el deporte tiene riesgos, desde luego, pero no hacer deporte tiene muchos más riesgos a largo plazo. Y ya no hablo de enfermedad cardiovascular y cáncer y todo eso, que por supuesto, sino también si hablamos de lesiones. Como dije antes, cuanta más capacidad pierdan tus tejidos, más probabilidad de que las cargas diarias te dañen, más probabilidad de que te dé un tirón en la espalda cargando a tu hijo, a tu nieto, o una maleta, o en cualquier momento del día a día. Y para mantener elevada esa capacidad debemos entrenar. Dicho esto, como mencionaba antes, pues es posible que con los años debas adaptar un poco la carga, el volumen de entrenamiento en general. Tendrías que ver qué tipo de lesiones sueles tener, en qué tejidos. Quizás no hiciste una buena rehabilitación en la lesión anterior. En definitiva, tienes que seguir haciendo deporte, por supuesto, pero analiza también si tienes algún punto débil que debas fortalecer, si ves que te lesionas siempre en el mismo sitio o si tienes que adaptar la programación para que las cargas no superen tu capacidad actual, etcétera, ¿vale? Y nada, espero que te hayan ayudado estos consejos y ánimo con la recuperación. Hola Marcos, bueno, en primer lugar quería agradecerte toda la información que pones a nuestro alcance y bueno, quería hacerte una pregunta un poco más relacionada con el tema psicológico. Creo que todos los que hemos implementado cambios saludables en nuestra vida nos hemos visto afectados por comentarios del tipo te estás obsesionando, te estás pasando, ¿por qué no comes esto? ¿Por qué no descansas del entrenamiento? Sobre todo en el verano creo que muchos habremos escuchado eso de por qué en vacaciones no descansas, por qué no te tomas helados, cervezas, por qué no dejas de entrenar unas semanas. Y bueno, en primer lugar quería preguntarte por qué crees tú que existe una visión generalizada negativa
de estos hábitos saludables, ¿no? Como que el que entrena no disfruta igual, se va a obsesionar, es algo que controla su vida, el que no se toma una cerveza no está disfrutando del verano, o el que no se toma un helado. Entonces quería preguntarte por qué crees tú que puede existir esta visión. Y luego, en segundo lugar, ¿qué herramientas o qué consejos darías a las personas que se enfrentan a esta situación, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, ha sido difícil afrontar el verano con este tipo de comentarios de ¿por qué no tomas un postre? ¿Por qué no tomas un helado? ¿Por qué no descansas del entrenamiento? ¿Te estás pasando? ¿Te estás obsesionando? Entonces, bueno, simplemente quería preguntarte qué visión tienes tú de esto y qué consejos podrías dar para afrontar este tipo de comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una buena pregunta. Como siempre digo, vivimos en una sociedad donde nos parece normal que los niños coman ultraprocesados a diario, pero si comes bien te preguntan si estás a dieta, ¿no? En definitiva, el simple hecho de tener buenos hábitos hace que ya no seas normal, entendiendo por normal lo que hace la mayoría, porque podríamos argumentar que lo normal a lo largo de nuestra larga historia evolutiva ha sido movernos, ha sido comer alimentos frescos, ha sido vivir según los ritmos circadianos, etc. Y lo que hacemos ahora es vivir de espaldas a esa normalidad biológica y de ahí los problemas de sobrepeso, de ansiedad, de trastornos metabólicos, etc. Pero bueno, sea como fuere, siempre que hay alguien que se sale de lo que se considera normal, y por desgracia lo normal es tener malos hábitos, pues esa persona va a ser cuestionada, va a ser criticada. Y en parte te diría que es una forma de evitar que la gente se salga de lo normal. O sea, si tenías los mismos hábitos que tu grupo social, pero decides cambiar, decides mejorar, decides cuidar más tu salud, algunos lo van a ver como un cuestionamiento de sus hábitos actuales. Pensarán quizás de manera inconsciente pues que te crees mejor que ellos porque no haces lo que ellos, y a la gente en general no le gusta eso. No le gusta que cuestionen directa o indirectamente lo que hacen porque en el fondo saben que deberían mejorar su comportamiento y no pueden en la mayoría de veces. Entonces, esta es una explicación, pero no es la única. O sea, hay gente que está tan enganchada a ciertos hábitos que no se imagina la vida sin ellos. Si necesitan beber cerveza y comer helados, como dices, quizás sientan, entre comillas, lástima de gente que ellos creen que se están privando, que se están resignando a vivir sin eso, y quizás intentan honestamente que esas personas tomen estos productos porque creen que así van a estar mejor o van a disfrutar más de la vida, ¿no? Para mí sería como la gente que disfruta honestamente el entrenamiento, como es mi caso, y dice, pues oye, ojalá la gente que no entrena pudiera experimentar esto, ¿no? Pudiera experimentar lo que yo siento al hacer actividad física o al preparar una receta saludable en casa, pero evidentemente otras personas no echan en falta eso, igual que muchos no echamos en falta pues tomarnos una cerveza, por decir algo. Y en estos casos no veo maldad, simplemente pues esta idea de pensar que los demás deberían disfrutar lo mismo que disfruto yo, y evidentemente eso no tiene por qué ser así, porque las cosas que disfrutamos no solo tienen que ver con el efecto fisiológico inmediato como el sabor de un helado, sino que depende también de nuestra escala de valores y lo que queremos hacer con nuestra vida. Y comportamientos que atentan contra eso pues no suelen ser satisfactorios más allá de esa recompensa sensorial inmediata, ¿no? Dicho esto, puede haber otra explicación cuando la gente de tu entorno te dice algo, y es que quizás tengan razón, quizás estés obsesionada. Y ojo, no te lo digo a ti concretamente, ¿vale? Porque no te conozco, pero es una reflexión general. Yo digo esto de que si no puedes evitar comer un donut o tomarte una cerveza o lo que sea, tienes un problema de autocontrol, de autodisciplina, ¿no? Estás dependiendo de algo externo y debes prestarle atención. Pero si no puedes comerte un donut o tomarte una cerveza o algo que te apetezca en un momento dado sin sentirte culpable, también tienes un problema. Es un problema distinto, pero es un problema. O por ejemplo, si te tomas una semana o 2 semanas de vacaciones en la playa y sigues entrenando cada día porque genuinamente te apetece y te hace feliz, genial, no hay ningún problema, ¿vale? Pero si lo haces porque crees que si dejas de entrenar 2 semanas vas a perder músculo, vas a ganar grasa, vas a perder definición abdominal, o tienes pensamientos así, sí es un problema. O siguiendo con las vacaciones, si vas a un país exótico y te niegas a probar, aunque sea un par de bocados de un postre local porque lleva azúcar y piensas que el azúcar es malísimo, es veneno, aunque sea esa ocasión especial y aunque sea algo que haces de Pascuas a Ramos, si te sientes mal o culpable o lo que sea, también tienes un problema.
Y sé que la frontera puede parecer difusa y un poco ambigua, ¿no? Pero para mí el tema es, cuando ciertas creencias, como que el azúcar en cualquier dosis es mala, o que una copa de vino de vez en cuando o de cerveza con amigos es mala, que si dejo de entrenar una semana voy a perder músculo y ganar grasa y cosas así, cuando eso empieza a impactar negativamente tu vida, si empiezas a tener pensamientos de angustia cuando vas a un evento social o a unas vacaciones porque no vas a poder llevar la dieta perfecta o hacer el entrenamiento perfecto, y estás pensando más en eso que en disfrutar ese evento social o esas vacaciones en la playa o en ese país exótico, lo que sea, pues insisto, tienes un problema. Ahora se habla de vigorexia, de ortorexia, y no quiero poner etiquetas, ¿no? Pero para mí el tema es si llevas unos buenos hábitos porque lo disfrutas y tienes suficiente flexibilidad mental para concederte ciertas licencias sin sentir culpa, es genial y simplemente ignora las críticas. Pero cuando esos buenos hábitos se acompañan de rigidez mental, de pensamiento blanco o negro, pues cuidado, ¿vale? Porque se pueden convertir en una prisión y los que te intentan alertar de este comportamiento pues no son los malvados que te tientan hacia el lado oscuro, sino que quizás están viendo algo que tú no ves. E insisto, no estoy hablando de tu caso concreto, ¿vale? Es una reflexión general con la intención de que cada uno se autoanalice y vea en qué punto está, ¿vale? Porque evidentemente tampoco es una cosa o la otra. Esto no es binario, es un espectro y todos estamos en algún punto de este espectro. Y por último, asumiendo que hagamos ese ejercicio de autoanálisis y pensemos que efectivamente no estamos obsesionados, sino que queremos llevar buenos hábitos y entendemos que podemos tener un poco de flexibilidad, pero que no queremos que nos afecten las críticas y los cuestionamientos de los demás, pues te recomendaría leer Invicto, donde hablo bastante de esto, y ahí comento varias estrategias para lidiar con estas críticas. No voy ahora a extenderme, pero una, por ejemplo, es valorarnos más. Decía, por ejemplo, Marco Aurelio: no deja de sorprenderme el hecho de que, aunque nos queremos más que a otras personas, valoramos más sus opiniones que las nuestras propias. O decía Séneca que importa mucho más lo que tú piensas de ti que lo que piensan de ti los demás. Es decir, que debes reflexionar constantemente sobre lo que es realmente importante para ti. Otra recomendación que propongo en Invicto es evaluar la crítica y su emisor. Y voy a leer, por ejemplo, el principio de esa sección. Examina quiénes son esas personas cuya admiración persigues y qué principios guían sus vidas. De esta manera no los culparás cuando te ofendan y no necesitarás su aprobación cuando conozcas sus motivaciones y opiniones. Marco Aurelio. ¿Quiénes son exactamente estas personas cuya admiración buscas? ¿No son los mismos a los que tildas de locos? ¿Es tu ambición en la vida ganar la aprobación de lunáticos? Marco Aurelio. Los estoicos no proponían ignorar todas las críticas, sino evaluar su valía antes de ser influenciados por ellas. Debes escuchar con atención las opiniones de los demás, pero no las aceptes sin juzgarlas previamente. En algunos casos, estas críticas son ataques personales y los estoicos recomendaban tomarse con humor este tipo de acciones infantiles. Si te atacan por algo que es cierto, ríete y acéptalo. Una vez aceptes tus defectos, nadie podrá usarlos contra ti. Cesarán en sus esfuerzos al percibir que sus ataques no tienen efecto. Se burlan de mi calvicie, mi pobre vista, mis delgadas piernas, mi peso. ¿Cómo va a ser un insulto que te digan lo que es evidente? Séneca. Si te atacan por algo falso, siente lástima por su ignorancia. Los estoicos proponían ver a estas personas como niños o animales con poca capacidad de raciocinio. Igual que nadie se molestaría porque un niño llorase o un perro les ladrase, no debemos molestarnos por las opiniones de personas que no saben de lo que hablan. Decía Séneca que es la seña de identidad de una gran mente elevarse por encima de los insultos. Trata los insultos como los ladridos de pequeños perros. Los estoicos recomendaban asumir que estas personas actuaban más por ignorancia que por malicia. Esto les ayudaba a controlar la ira que sentían y reducía el riesgo de enzarzarse en peleas absurdas. Algunas personas siempre van a criticar y esperar que no lo hagan es como esperar que la higuera no dé higos. En vez de enfadarnos, podemos intentar educar, pero solo cuando veamos que la otra persona está dispuesta a cambiar. Cuando conozcas a alguien, pregúntate desde el principio cuáles son sus creencias sobre lo que es bueno y malo en esta vida. Cuando alguien actúe como tu enemigo, te insulte o se oponga a ti, recuerda que simplemente está haciendo lo que le parece correcto en ese momento, no sabe actuar mejor. Epicteto. Evalúa a la persona que te critica. ¿Es una persona que admiras? ¿Su comportamiento es un ejemplo para ti? En caso afirmativo, presta especial atención a su opinión y analiza si quizás has cometido un error. No asumas necesariamente que su crítica es válida, pero quizá tenga algo que enseñarte.
Tampoco asumas malicia en la crítica de los demás. Muchas veces intentan realmente ayudar. Ante cualquier disputa, analiza si quizás tú tienes parte de culpa. Examina tu propio comportamiento y permanece abierto a la posibilidad de que los demás vean algo que se te escapa. Y bueno, en Invicto doy más consejos para lidiar con estas críticas, pero creo que aquí se resume lo principal. Hola Marcos, soy Juan Carlos. Ante todo y como siempre, darte la enhorabuena por tu trabajo y la información que de manera tan altruista nos proporcionas. El motivo de mi pregunta es con respecto a un texto que aparece en el libro El intestino feliz de Justin y Erika Sannenburg, donde en su página 60 comenta que en ratones de laboratorios a los que se les suministró antibióticos en las primeras etapas de su vida se produjo un incremento de su grasa corporal. El libro también habla de un estudio entre 11.000 niños británicos donde se muestran diferencias sorprendentes en cuestión de peso entre los niños que habían tomado antibióticos y los que no. Mi pregunta es si podríamos estar hablando de que un cambio en el microbiota durante la infancia debido a los antibióticos podría tener un impacto en la grasa corporal que, aun siguiendo un programa intenso de ejercicio y una buena dieta en la edad adulta, fuera imposible reducir el porcentaje de grasa corporal. Normalmente le echamos la responsabilidad a la genética, pero en mi caso, por ejemplo, me es sumamente difícil bajar más de un 1% de grasa y realizo ejercicio 5 días a la semana y no como nunca procesados, ni dulces o panificados. Gracias anticipadas por tu respuesta. Gracias, Juan Carlos. Y hay sin duda bastante evidencia de que los antibióticos elevan el riesgo de acumulación de grasa en humanos. Tengo un artículo sobre el tema. Si vas a fitnessrevolucionario.com/salud-intestinal, hablo ahí de la microbiota en general y enlazo a varios estudios que encuentran más sobrepeso en personas que tomaron muchos antibióticos en los primeros años de vida, y no solo más sobrepeso, sino también más riesgo de asma, de alergias, y se cree que estos efectos están mediados principalmente por una alteración en la microbiota. Entonces, es verdad que los antibióticos pueden tener este efecto perjudicial, pero hay que también ponerlo en perspectiva, ¿no? Si leemos, por ejemplo, el detalle de ese estudio en 11.000 niños británicos, que es el primero que menciono en mi artículo, de hecho, porque es uno de los más citados en este ámbito, aclara en sus conclusiones que los resultados son literalmente modestos y si miras las gráficas se ve una diferencia que es estadísticamente significativa, pero pequeña. Literalmente, los investigadores dicen lo siguiente en las conclusiones. Aunque los efectos a la exposición temprana a los antibióticos son modestos a nivel individual, podrían tener consecuencias sustanciales a nivel poblacional. Es decir, si lo plantean como un efecto negativo que hay que estudiar bien a nivel poblacional, pero a nivel individual el efecto es pequeño. Ojo, es real, por supuesto, por eso lo menciono también en mi artículo, pero pequeño y para nada determinista. Personalmente lo veo como un factor de riesgo más, igual que hay muchas variantes genéticas, por ejemplo el famoso gen FTO, que se estima que eleva en un 20% el riesgo de obesidad, que es mucho más que el riesgo por haber tomado muchos antibióticos de pequeño. E incluso así es simplemente un tema de probabilidades, es decir, insisto, no es determinista, no hay ningún factor de riesgo que se acerque al enorme poder que tienen los hábitos. En tu caso concreto, no sé en qué porcentaje de grasa estás, pero si es relativamente alto, vamos a decir por encima del 15-20%, y nunca has podido bajar más de un 1%, con probabilidad 99% no estás prestando suficiente atención a la alimentación. Porque comer comida de verdad, no procesada, es importante, desde luego, pero no garantiza que vayas a generar un déficit calórico, que es la única condición necesaria y suficiente para perder grasa de manera sostenida. Por ejemplo, en el desafío de 6 semanas que hacemos cada cierto tiempo, pues entra mucha gente con problemas, entre comillas, similares, ¿no? Dicen que comen muy bien, que no comen nada de ultraprocesados, nada de azúcar, pero que no pierden peso. Y sin embargo, les enseñamos a estimar sus calorías de mantenimiento, a registrar sus calorías unos días, la importancia de la proteína, y de repente, en la mayoría de casos, pierden varios kilos en pocas semanas y se dan cuenta de los errores que estaban cometiendo antes. Y esto no implica, por supuesto, que no haya condicionantes genéticos, de la microbiota, del número de adipocitos de partida de cada uno, de distintos niveles de hormonas tiroideas, de testosterona y estrógeno. Todo esto influye, por supuesto, y hará que a algunas personas les cueste más que a otras ganar músculo o perder grasa, pero como digo, son condicionantes, no son determinantes. Ninguna de estas cosas imposibilita, como dices en tu pregunta, que pierdas grasa, especialmente si tienes bastante grasa que perder. Si estás en un 9-10% de grasa corporal,
pues sí puede ser muy difícil en algunos casos bajar de eso, pero entiendo de tu pregunta que no es el caso, ¿no? Entonces, en resumen, estos factores influyen, por supuesto, pero te animaría a registrar durante unos días todo lo que comes, a estimar las calorías que necesitas, a comer suficiente proteína, a entrenar fuerza y verás que con probabilidad muy alta sí vas a lograr perder más de 1% de grasa. Y si tienes dudas, apúntate al próximo desafío que hagamos, seguramente en enero, donde profundizamos en todo esto. Buenos días, Marcos. Lo primero de todo decir que te admiro mucho. Llevo escuchando tus podcasts y leyendo tus artículos desde hace mucho tiempo y sobre todo quiero destacar la facilidad que tienes de comunicar conceptos complicados y encima evidenciándolos pues con los últimos papers. También decir que agradezco mucho cómo te mojas en ciertos temas que no son fáciles y que a ti pues evidentemente no te convienen. Y bueno, como decían en tu podcast, hacer eso en estos tiempos de la tiranía de lo políticamente correcto es de valorar, yo lo aprecio y estoy seguro que toda tu comunidad también lo hace. Con respecto a mi pregunta, decir que, bueno, llevo realizando CrossFit los últimos 6-7 años y no me encuentro igual de motivado que anteriormente, ¿no? Entonces, he probado clases de boxeo, que es algo que sí que me motivaba y me está gustando. Lo que querría saber, lo que me gustaría saber es si esto del deporte de contacto es bueno en el largo plazo o bueno, ¿qué opinas tú? Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias de verdad por tus palabras y me dice mucho lo de que me mojo, pero si te soy sincero no lo veo como un acto de valentía ni como una cruzada personal, sino solo un intento de decir la verdad en cosas que me parecen importantes, ¿no? Y digo que no lo veo como un acto de valentía porque tengo la suerte de ser bastante inmune a intentos de cancelación, lo que está muy a la orden del día, como dices. O sea, no tengo jefes, por lo que nadie me puede despedir. Si alguien se ofende por lo que digo y me deja de seguir o no compra un programa, pues honestamente me da un poco igual. O sea, el dinero no es la motivación principal por lo que hago esto y tengo suficiente, ¿vale? Y por tanto realmente estoy asumiendo pocos riesgos comparado con gente que se juega mucho más que yo, ¿no? Eso por un lado, y por otro, sobre la tiranía de lo políticamente correcto, creo que es evidente a estas alturas que las ideas políticamente correctas no son necesariamente las mayoritarias y, por supuesto, no son necesariamente las correctas. Entonces, decir cosas que no son políticamente correctas, pero que son evidentemente ciertas, tampoco lo veo como un riesgo real y creo que es una forma de que más gente se atreva a hablar, ¿no? Pero vamos, que honestamente tengo cero interés en generar polémica y creo que tampoco toco temas especialmente controvertidos. Y quizá de los podcasts más polémicos que he tenido en los últimos meses sea el tema de las mujeres trans en el deporte, donde explicábamos por qué es injusto que una persona que se ha desarrollado como hombre biológico compita después en deportes femeninos, ¿no? Y es por desgracia políticamente incorrecto decir esto, pero creo que es no solo cierto, sino que es lo que piensa la mayoría, porque es de sentido común, ¿no? Pero bueno, después de este rollo y pasando ya a tu pregunta, ¿es el boxeo una buena práctica deportiva? Pues creo que sí, sin duda lo veo mucho más completo que deportes como ciclismo o correr, que son mucho más unidimensionales. El boxeo te ayuda a desarrollar todos los sistemas energéticos porque necesitas una buena base aeróbica, pero también requiere momentos de alta intensidad, movimientos explosivos, mejoras también la coordinación, el equilibrio. Hay estudios en personas mayores que al practicar boxeo, bueno, boxeo sin combates, ¿no? Pero al simular boxeo mejoraban su equilibrio. Y más allá del condicionamiento físico, creo que aprender a boxear, a pelear en general, es una habilidad útil en la vida y que tiene también beneficios psicológicos. Como comenta un artículo hace muchos años, ¿no? Hay varios estudios que indican que las personas que practican algún tipo de lucha tienen mejor autoestima, más disciplina, más autocontrol y menos posibilidades de implicarse en actos violentos. Como decía Miyamoto, el fin último de saber luchar es no tener que hacerlo. Dicho esto, sí hay que tener cuidado con los golpes en la cabeza. Tenemos mucha evidencia de que golpes repetidos a la cabeza durante años dañan el cerebro. Esto se ha visto en jugadores de fútbol americano, en boxeadores, incluso también en futbolistas, aunque en menor medida en el caso de futbolistas, pero hace un par de años se habló bastante de una publicación que mostraba peor fluidez verbal y memoria ligada a múltiples cabezazos con el balón y sobre todo a golpes en la cabeza y concusiones por choques con otros jugadores. Entonces, bueno, no es para generar alerta, pero sí es buena idea evitar recibir golpes frecuentes en la cabeza y eso incluye puñetazos. Y por otra parte, sí te recomendaría hacer al menos 1 o 2 sesiones a la semana de entrenamientos más puros de fuerza, que no es una cualidad que se trabaje especialmente con el boxeo, y con esto creo que tienes un entrenamiento muy completo y si al final es lo que te apetece, pues genial, porque a largo plazo lo realmente importante es la adherencia y si no te gusta el tipo de entrenamiento que haces, seguramente no lo vayas a mantener, así que adelante.
Y nada más por hoy. Antes de despedirme os pido el favor de siempre, si os ha gustado el podcast, si habéis aprendido algo, y es que nos dejéis una evaluación en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox o la plataforma que uséis, que esto nos ayuda a llegar a más gente. Y os recuerdo que podéis apuntaros también gratis a mi newsletter en fitnessrevolucionario.com/lista, donde aparte de novedades suelo enviar reflexiones que me parecen interesantes. Gracias y hasta la próxima.